Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y le doy las más de las cordiales bienvenidas a un episodio más de La Insólita Podcast. En esta ocasión hablaremos con el músico Lucas Cervetti. Él es de la Argentina y aquí usted escuchará cómo en algún momento de su vida vivió una experiencia cercana a la muerte. En este relato va a escuchar usted a Lucas, que nos sumerge en un momento trascendental donde estuvo literalmente fuera de su cuerpo, explorando la eternidad y la nada simultáneamente. Por ese motivo, hoy, aquí en La Insólita Podcast, los invito para que se queden, los invito para que ustedes formen parte de esto insólito. Esto es lo que usted escuchará hoy aquí en La Insólita Podcast. Tomé una pastilla de éxtasis, no tenía experiencia, había tomado un poco de alcohol y la pastilla de éxtasis básicamente deshidrata, el alcohol conjuntamente con el alcohol sobre todo, y la deshidratación me produjo un infarto y bueno, al salir del cuerpo viví una experiencia que entré en el todo, en la nada al mismo tiempo. Cuando desencarno, bueno, primero al principio entré en lo que llamamos aquí el plano astral, que yo seguía siendo Lucas, seguía sintiendo de la misma manera que siento, seguía pensando como pienso, seguía siendo Lucas, solamente que ya no tenía un cuerpo, no tenía sentidos físicos, no escuchaba, no veía, ya no estaba en el cuerpo, pero seguía siendo Lucas. Y se me presenta una conciencia, que en ese momento se me presenta como Dios, y realmente en ese momento no me cabió ninguna duda de que era Dios, porque era una energía muy poderosa que estaba en todo lo que había, ya no había espacio, no había tiempo. Que salvo el instante anterior a morir, que fue el dolor en el pecho muy profundo del infarto, de que el corazón se detenga, que duela un músculo que no estamos acostumbrados a que duela, salvo eso, en el instante que muero, quiero decir, ya no hay dolor de nada, Yo seguía vivo, sin cuerpo, pero seguía estando, pensando, sintiendo. Y en el momento que acepto que ya está, que desencarnaba, que no podía volver, porque este ser que se me había presentado como Dios me dice que había desencarnado y que ya no podía volver, en el momento que acepto, me sucede esto de que la conciencia se expande a un punto de que empiezo a hablar infinitas conversaciones con este ser, y en cada una de las conversaciones me hablaba de distintas temáticas. Lucas, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Johanan, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues al contrario, de verdad muchas gracias por estar acá y bueno, pues compartirnos mucho de ese conocimiento que tú traes para acá, para todos los mexicanos. Oh, gracias. Un honor. Pues gracias. Lucas, platícanos, ¿quién es Lucas Cervetti? Ya aquí le leí al auditorio, bueno, pues parte de tu semblanza, pero ¿en qué punto? Aquí menciona que a los 20 años tú te encuentras o te enfrentas a una experiencia muy fuerte. Platícanos, ¿qué fue lo que te cambió tu vida? Básicamente tuve un infarto el día de mi cumpleaños, estaba cumpliendo 20 años y había ido a una fiesta con mis amigos, tomé una pastilla de éxtasis, no tenía experiencia, había tomado un poco de alcohol y la pastilla de éxtasis básicamente deshidrata, el alcohol conjuntamente con el alcohol sobre todo, y la deshidratación me produjo un infarto. Y bueno, al salir del cuerpo viví una experiencia que entré en el todo, en la nada al mismo tiempo. Y bueno, viví una experiencia donde comprendí muchas cosas a partir de ahí, que realizo talleres, conferencias y demás, ¿no? Claro, y esto va enfocado siempre ¿a qué? ¿A qué punto de que la gente te sigue? ¿A qué punto de que la gente va a estas actividades contigo? ¿Enfocadas? Claro, o sea, siempre me dediqué a la música desde muy chico, siempre estudié composición y piano en la universidad y desde chiquito siempre toqué. De alguna manera, en el instante del infarto, mi manera de generar música cambió completamente porque si bien tenía 20 años, pero estaba trabajando dentro de la industria de la música en Argentina y estaba empezando a grabar mi primer disco de canciones cantadas, de música popular y demás. Y bueno, en ese instante comprendí no solo qué era la afinación en 432 Hz, sino que de alguna manera la sociedad hoy en día utiliza la música como entretenimiento. Y yo en ese instante comprendí que quería
utilizar la música de una manera mucho más profunda que el entretenimiento, sino que sea una herramienta para la conexión, ¿no? Introspectiva. Pero más allá, digo, de lo que viví en el instante, que en el momento del infarto, en ese instante, al salir del cuerpo, me encontré con quién soy verdaderamente, digo, con el alma, ¿no? Con el alma de la cual mi personalidad es parte. Y en ese instante comprendí, digo, muchas cosas, porque de hecho todo el tiempo sigo conceptualizando cosas que comprendí en ese instante, pero básicamente, como voy conceptualizando, digo, hablo mucho de las leyes universales, digo, así como existe la ley de la gravedad y que todos la conocemos de manera bien física, porque nos pega al piso, básicamente. A nadie se le ocurre saltar de un 10º piso porque sabemos que nos la pegamos contra el piso. De la misma manera, existen infinitas leyes que nos atraviesan, a través de las cuales nosotros con nuestras emociones, digo, desde nuestras emociones, creamos la realidad, ¿no? La realidad que vivimos, que la realidad es subjetiva, no es objetiva. Entonces, básicamente la gente me empezó a hacer un montón de preguntas en ese momento, porque se empezó a armar un boca en boca de la gente que me conocía, de que había vivido la experiencia del infarto, y entonces todos me empezaron a preguntar, pues, qué había del otro lado, ¿no? Entonces empezaron a pasar los meses, los años, y cada vez la gente fue creciendo, me empezaban a escribir muchos mensajes diarios haciéndome preguntas, y llegó un momento que eran tantas las preguntas que recibía con respecto al alma, con respecto al plano astral, digo, a qué hay después de la muerte, con respecto a si existen almas gemelas o no existen, o si existen almas afines o no existen. Digo, como hablaba recién de las leyes universales, o la gente me preguntaba de repente cómo trabajar con la energía, cómo limpiar un espacio. Bueno, las preguntas eran muchas. Entonces, básicamente con todo eso que comprendí en el instante del infarto, yo iba respondiendo, y llegó un momento que dije, bueno, pues voy a hacer un libro para que cuando la gente me escriba, en vez de responderle, porque ya no tengo ni tiempo para leer, le digo, toma, entra en mi página de internet y descarga el libro. Ese libro se descargó más de 120.000 veces desde mi página, y hasta que ahorita acabamos de editarlo en todo el mundo, en versión impresa, digo, ¿no? Ya se puede comprar en todas las librerías de México. Pero básicamente lo que realizo hoy en día es una propuesta invitando a las personas, digo, desde la palabra, desde la conferencia, desde el diálogo y desde las frecuencias, ¿no? Desde el sonido, desde el concierto. Invito a las personas a poner a prueba sus creencias, a ir más allá de ellas, para seguir descubriendo quiénes somos verdaderamente, ¿no? Básicamente, digo, para resumir en pocas palabras, digo, todo lo que hago, podría decir un poco eso, ¿no? Tenemos entonces que tú estuviste del otro lado, estuviste en ese más allá, como es conocido. Pero, ¿de qué te percataste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste en ese más allá? Perfecto, digo, el más allá que es el más acá también, ¿no? Porque, como decía recién, digo, entré en un plano, me sucedió más o menos, digo, podría ser la analogía, la metáfora de cuando nos vamos a dormir, cuando estamos durmiendo y de repente soñamos, empezamos a ser conscientes del sueño y creemos que el sueño es la realidad. Pero en esa realidad del sueño es como que tenemos funciones recortadas. De repente nos levantamos, nos despertamos y nos damos cuenta que la conciencia es como si se expandiese cuando nos despertamos, y nos damos cuenta que la realidad es esta, no la del sueño, digamos, ¿no? Más o menos me sucedió, podría ser una analogía de la misma manera. En el instante del infarto, cuando desencarno, bueno, primero al principio entré en lo que llamamos aquí el plano astral, que yo seguía siendo Lucas, digo, seguía sintiendo de la misma manera que siento, seguía pensando como pienso, seguía siendo Lucas, solamente que ya no tenía un cuerpo, no tenía sentidos físicos, no escuchaba, no veía, ya no estaba en el cuerpo, pero seguía siendo Lucas. Y se me presenta una conciencia, que en ese momento se me presenta como Dios, pues yo venía del catolicismo, digo, tenía 20 años, toda mi filosofía estaba atravesada por el catolicismo, tampoco era que me preguntaba grandes cosas, era un adolescente, pero se me presenta esta conciencia como Dios, y realmente en ese momento no me cabió ninguna duda de que era Dios, porque era una energía muy poderosa que estaba en todo lo que había, digo, ya no había espacio, no había tiempo. Y esta conciencia me empieza me dice que acababa de tener un infarto, que esto, que lo otro, que bueno, como ciertas cosas de mi personalidad, de que yo había desaprovechado, que no sé qué. Bueno, yo le pedía devolver, porque lo único que le decía era que mi mamá se iba a morir, digo, iba a sufrir mucho con mi muerte. Le pedía devolver, me decía que era imposible porque había tenido un infarto, que esto, que lo otro. Y fue como una especie de ida y vuelta de palabras, hasta que yo acepto
que había desencarnado, que yo acepto que había muerto, quiero decir, me entregué al hecho de que morí, que no está de más aclarar que salvo el instante anterior a morir, que fue el dolor en el pecho muy profundo del infarto, de que el corazón se detenga, que duela un músculo que no estamos acostumbrados a que duela, salvo eso, en el instante que muero, quiero decir, ya no hay dolor de nada, digo. Yo seguía vivo, sin cuerpo, pero seguía estando, pensando, sintiendo. Y en el momento que acepto que ya está, que desencarnaba, que no podía volver, porque este ser que se me había presentado como Dios me dice que bueno, que había desencarnado y que ya no podía volver, en el momento que acepto, me sucede esto de que la conciencia se expande a un punto de que empiezo a hablar infinitas conversaciones con este ser que se me había presentado como Dios, y en cada una de las conversaciones me hablaba de distintas temáticas. En una comprendía por qué había elegido llamarme Lucas, por qué había decidido nacer en la tierra donde nací, por qué había elegido nacer en la época en que nací, por qué había elegido mi árbol genealógico, bueno, un montón de porqués. En otra parte de la historia de la tierra, en otra parte de mi historia álmica, quiero decir, de repente Lucas pasó a ser un puntito en un océano de puntitos donde en ese instante comprendo lo que es la reencarnación, porque digo, hoy en día se habla mucho de la reencarnación, pero hace 12 años realmente la realidad era distinta. Yo tal vez había escuchado hablar de la reencarnación, no sé, en un capítulo de Los Simpsons, algo así, pero nada tan certero, ¿no? Y bueno, fueron infinitas conversaciones en donde hablábamos de muchas cosas, incluso sé que ustedes hablan, digo, mucho, que hablas mucho de extraterrestres, incluso mucho de mi historia, que es mucho más extraterrestre que terrestre, digo, al igual que todos los humanos, ¿no? Y parte de eso, hoy en día trato de no hablar mucho de extraterrestres porque yo por lo menos siento desde el lugar que ocupo y de la gente que llega a mi vida y que llega a las experiencias que hago, que siento que de alguna manera la información extraterrestre separa un poco más de lo que une, quiero decir, lo digo con respeto, pero digo, me pasaba de que antes hablaba mucho de extraterrestres y hay mucha gente que no me dejaba escuchar, que me dejaba de escuchar y quiero decir, me doy cuenta que si yo quiero transmitir un mensaje, hable de extraterrestres o no hable de extraterrestres, puedo transmitir el mismo mensaje, ¿no? Que es ir hacia adentro para preguntarnos quiénes somos, para preguntarnos por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, bueno, un montón de por qué digo, ¿no? ¿Cómo era ese ser? Tú mencionas que tú lo relacionas con Dios, pero ¿realmente era Dios? Era Dios hasta el instante en el que entro en esa expansión de conciencia, que empiezo a hablar con este ser que se me había presentado como Dios, infinitas conversaciones al mismo tiempo. Y digo al mismo tiempo y es paradójico, porque entré en un plano donde no había tiempo, pero eran infinitas conversaciones ocurriendo al unísono con este mismo ser. Y en una comprendía quién era, ¿no? Y que no era Dios, por lo menos desde mi experiencia, Dios no existe por sí solo, sino que Dios existe a través de todo lo que existe. Y comprendí en ese instante que el alma de la cual yo soy parte habita infinitas dimensiones al unísono, y a este ser con el que estaba hablando soy yo mismo. Lo que pasa es que soy yo mismo, pero que no es Lucas, quiero decir. Lucas es esta personalidad que yo estoy desarrollando aquí, que está en esta realidad que comúnmente llamamos tercera dimensión, y este ser es una versión de muchísimo más a conciencia expandida, tanto que yo lo veía como algo externo, y cuando digo lo veía, también es una paradoja, porque no estaba viendo nada. A veces me preguntan qué había del otro lado, y siempre digo lo mismo, el todo y la nada al mismo tiempo, porque en definitiva el universo es eso, ¿no? Es los dos polos opuestos siendo lo mismo, ¿no? Bueno, digo básicamente eso, ¿no? Yo comprendí que Dios no existe por sí solo, sino que existe a través de todo lo que existe, y también comprendí que no existen vidas pasadas, por lo menos desde mi experiencia, ni vidas futuras, sino que existen vidas y están sucediendo todas al mismo tiempo. Yo en este momento estoy concentrado en esta, en la de ser Lucas, pero este ser con el cual estaba interactuando está concentrado también en todas los otros aspectos y las otras vidas que incluso hay en otros planetas y demás, ¿no? Y en definitiva todos somos parte de un mismo equipo, de esta alma que ocupo, digo, ¿no? ¿Tú lo veías de alguna manera? Es decir, ¿lo veías así como nosotros vemos a lo que se encuentra a nuestro alrededor? ¿O cómo? ¿Cómo nos lo puedes describir? No, literalmente no veía nada.
No, es que cuando decimos veía es como medio paradójico, porque nosotros estamos acostumbrados a percibir la realidad a través de unos sentidos físicos, que son la vista, el oído, el tacto, el olfato. En el instante que salía del cuerpo no había nada de eso, quiero decir, no había ni vista, no había ni olfato, ni nada que se pueda realmente ejemplificar en esta realidad, quiero decir. Por supuesto que cuando uno empieza a hablar de algo que no se puede poner en palabras, lo empieza a bajar de plano, porque en definitiva las palabras son símbolos. Las palabras son el dedo que señalan la luna, pero no es la luna, ¿no? Entonces, si uno quiere llegar a la luna, tiene que dejar de mirar el dedo y mirar hacia donde señala el dedo. Entonces, literalmente no veía nada, pero no necesitaba ver nada, porque la realidad que yo estaba viviendo en ese instante era mucho más profunda que el sentido de la vista que nosotros tenemos hoy en día. De hecho, el amor que sentí en ese instante nunca lo sentí en esta vida. Quiero decir, es un amor tan profundo del cual no hay duda. Y también en ese instante, en todas las cosas que comprendí también por qué hay gente que ve y que cuando habla, mucha gente, digo, me han entrevistado médicos, me han entrevistado psiquiatras, digo, mucha gente que ha analizado mi caso y otros casos de vida después de la muerte. Mucha gente habla de que, por ejemplo, vio a Jesús o que vio el famoso túnel luminoso. Yo no vi nada de eso, nada de eso. Literalmente entré en un plano de conciencia en el cual mi conciencia se expandió y todo sucedía al mismo instante, quiero decir. Y a veces hablo de cómo es injusto decir recordé haber estado en otro planeta, porque no lo estaba recordando, lo estaba viviendo, quiero decir, ese recuerdo, esa vivencia estaba siendo en ese instante y yo era parte de esa vivencia y de todas, quiero decir, ¿no? Eso es más o menos, digo, lo que me sucedió Claro. en el instante del infarto. Tú mencionas de infinitas conversaciones, nos has hablado un poco de la reencarnación, de extraterrestres, pero ¿de qué más te hablaron? ¿O de qué más fuiste consciente en ese momento? Pues de muchas cosas, digo, comprendí cómo es que el alma desarrolla un plan álmico para trabajar lo que tenga que venir a trabajar, comprendí el proceso de cómo es que creamos la realidad a través de nuestras emociones. Digo, ¿no? Básicamente cuando una emoción nace, busca ser expresada. Si nosotros no la expresamos, ya sea por un dogma, por una creencia religiosa o cultural, social, familiar o ética o moral, automáticamente esa emoción se expresa por dentro y se estanca, y en el instante que se estanca pasa a ser una especie de imán que empieza a traer a nuestra vida personas, situaciones, contextos, experiencias, enfermedades, para mostrarnos que hay una o más emociones que están buscando ser expresadas, ¿no? Y básicamente desde ahí es que nosotros creamos la realidad. Como decía recién hace un rato, la realidad no es objetiva, sino que la realidad es subjetiva, ¿no? Nosotros no vemos lo que es, sino que vemos lo que somos, ¿no? Esto es como un principio fundamental del universo. Yo, si tengo que elegir ciertos temas para hablar, elijo, por ejemplo, estos que te acabo de contar recién de las emociones, de, por ejemplo, de que la realidad es trina. Por eso es que las religiones, que son grandes metáforas de la humanidad, siempre hablan de la Trinidad, ¿no? En el caso del catolicismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el caso del hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva. Todas las religiones tienen una Trinidad. Y nosotros siempre, los humanos, decimos que este plano es el plano de la dualidad, pero esa información está incompleta. De hecho, el yin y el yang no habla de la dualidad, habla de la Trinidad, ¿no? Del blanco, del negro y del equilibrio que hay entre estas dos energías, ¿no? El equilibrio perfecto que hay entre estas dos energías. Y justamente es el equilibrio el lugar donde sanamos nuestras emociones, ¿no? Y yo trato de compartir un poco esto, ¿no? El camino del equilibrio siempre. Y una de las cosas más trascendentes que me dijo este ser, que me dije, porque soy yo mismo, antes de volver al cuerpo, digo, cuando todas las conversaciones vuelven a converger en una de las cosas más trascendentes que me dijo es que crea en todo y que al mismo tiempo no crea en nada. Que la clave de poder estar en un cuerpo humano es hacer consciente al inconsciente, que en definitiva estamos aquí para hacer consciente al inconsciente, para traer más alma al cuerpo, en definitiva, ¿no? Que es nuestra parte inconsciente. Y que la clave era comprender que en esta realidad que dos cosas que son opuestas están diciendo lo mismo, ¿no? Y ese es el equilibrio. Entonces, partiendo de la base de creer y dudar de todo al mismo tiempo, yo siempre invito a las personas a creer y a dudar de todo lo que digo,
al mismo tiempo. Y parece una paradoja porque ¿cómo puedo creer y dudar de algo al mismo tiempo? O creo o dudo, pero las dos cosas al mismo tiempo es difícil de que ocurran, ¿no? Pero bueno, yo voy comprendiendo que es el camino, ¿no? Yo creo que venimos de miles de años de practicar una espiritualidad, ya sea por una religión o fuera de una religión, pero venimos practicando una espiritualidad buscando la verdad, ¿no? Y cuando buscamos la verdad, por pura ley de atracción, va a llegar a nuestra vida alguien que nos va a decir, la verdad es esta, básicamente. Entonces, yo creo que nosotros venimos practicando como humanos una espiritualidad de certezas, de creer en una verdad rígida. Y lo que yo planteo es todo lo contrario, digo, podemos enfrentarnos, podemos empezar a trabajar el hecho de practicar una espiritualidad sin pararnos en la certeza, sino aceptando que tal vez la espiritualidad no sea el camino de la verdad, sino el camino de aceptar la incertidumbre y de aprender a vivir bien y en paz con la incertidumbre, con el hecho de saber que no sabemos y estar tranquilos sabiendo que no sabemos nada. Practico el hecho de tener una verdad en movimiento. Cuando volví del infarto, de alguna manera, volví con tanta información, hablaba de tanto y estaba tan seguro de lo que había vivido que me empezó a pasar que me aferré mucho a la verdad de lo que viví, porque realmente fue una verdad, pero fue mi verdad, y de repente me empiezo a encontrar con gente, con conferencistas y demás, y con colegas que dicen verdades, sus verdades, que son opuestas a la mía, y entonces ahí uno dice, bueno, pero ¿quién tiene la verdad, digo yo, no? ¿El otro o yo? ¿Por qué tengo que tener yo la verdad? O somos todos especiales o nadie es especial. Y digo, yo creo que la verdad es imposible conocerla en su completitud desde nuestra condición de humanos, ¿no? Yo creo que partiendo de la base que debe haber una verdad absoluta, va a haber tantas versiones de esa verdad como almas haya en el universo, porque digo, cada alma va a ser una observadora de esa verdad. Entonces, esa verdad va a pasar por su filtro, porque como decía hace un rato, la realidad es subjetiva, no es objetiva. Entonces, desde ese punto de vista empiezo a practicar el hecho de decir, si yo me paro solamente en mi verdad, en lo que yo viví en el infarto, automáticamente le voy a cerrar la puerta a muchas otras verdades de otras personas, por el simple hecho de que amenaza mi verdad. Porque cuando uno cree en una verdad, no es que cree solo en una verdad, digo, en esa verdad que creo, que esa persona cree, digo, esa persona toma todas las decisiones de su vida, ¿no? Toma decisiones de proyectos, toma decisiones de pareja, de relaciones, de trabajo, de todo, en base a esa verdad. Entonces, cuando viene alguien que amenaza la verdad de esa persona, no está amenazando la verdad de esa persona, está amenazando su vida completa. Entonces yo, partiendo de esa base, es como que empecé a vivir aceptando que incluso lo que yo he vivido en el infarto no es que pueda llegar a ser mentira, sino que por ahí la verdad del otro ayuda a que mi verdad crezca, ya sea por añadidura o por contraste, ¿no? Porque siento que es así o que no es así. Por eso yo creo que la manera de creer en todo y dudar de todo es creer en todo, es estar abierto a todas las verdades, a todas. Realmente dejarse ser permeable por las verdades de todos, incluso de las religiones, del judaísmo, del catolicismo, de lo que sea, ¿no? De extraterrestres, de no extraterrestres, de intraterreno, de lo que sea. Estar realmente abierto a que todas esas verdades entren dentro de uno mismo. Una vez que están dentro de uno mismo, desde la introspección, con el paso de los días, de los meses, desde la meditación, las pongo en duda con todo mi ser. Dudo de ellas y las analizo para ver si realmente pasan la prueba de mi ser o no. Y si no la pasan, la dejo ahí. No es que la anulo, la dejo que siga cocinándose en mi campo energético, quiero decir, ¿no? Las cosas que no puedo comprobar como verdaderas, no las tomo como mentira, sino que las dejo ahí a un costadito que se sigan cocinando, ¿no? En mi vida. Básicamente eso. Nos hablas de una realidad trina. ¿Qué debemos de entender por eso? ¿Y de qué manera quizá la podemos poner nosotros en práctica? Bueno, lo de la realidad trina es que realmente todo el universo tiene tres aspectos y el universo de alguna manera está organizado como un fractal. ¿Qué quiero decir con un fractal? Que el universo es un fractal. La parte más pequeña del universo tiene la misma información que la más grande. Entonces, si el universo es trino, todo lo que hay es trino. De hecho, si analizamos el átomo es trino.
el electrón, el protón y el neutrón, el polo negativo, el polo positivo y el polo neutro. Si hablamos, podemos hablar de todo, digo, la Trinidad está en todo, energía masculina, energía femenina y el equilibrio que hay entre estas dos energías, que vendría a ser el polo neutro. El dar, el recibir y el equilibrio que hay entre estas dos energías. Si yo doy más de lo que recibo, sufro. Si recibo más de lo que doy, sufro. Si yo tengo más energía masculina que femenina, sufro. Si tengo más energía femenina que masculina, sufro. Porque en definitiva, la energía femenina es la capacidad de recibir. Es nuestra creatividad, nuestra intuición. La masculina es nuestra capacidad de dar, es nuestra energía eléctrica. La femenina es la magnética. Digo, podría dar el ejemplo de si yo soy músico, imaginémonos si yo soy 100% energía femenina y no tengo energía masculina, por supuesto que esto no existe, pero lo pongo como ejemplo para que se entienda. Si yo soy 100% energía femenina, lo que me va a ocurrir es que se me van a ocurrir las mejores canciones del universo, las más sensibles, con los acordes más complejos y bellos que hay en el universo. Canciones muy emocionales que sanan, que son bellísimas, que van a realizar procesos internos muy profundos. Pero si yo no tengo energía masculina, no voy a tener la capacidad de sentarme en el piano 8 horas por día, a bajar toda esa música, a grabarla y demás. Ahora, si yo tengo 100% energía masculina, de repente voy a ser un músico que no voy a tener inspiración, porque la inspiración es energía femenina, no se me van a ocurrir buenas canciones emocionales, ni profundas, ni nada, pero voy a componer de manera azarosa una canción medio, pero como tengo mucha energía masculina, me voy a sentar en el piano 70 horas por día y voy a componer muchísimas canciones, y como tengo mucha energía masculina, voy a desarrollar una campaña de marketing y voy a lograr que mis canciones se escuchen en la radio y voy a hacer que todo el mundo las escuche, pero van a ser canciones vacías, ¿no? Por eso siempre digo, la clave está siempre en el equilibrio. De hecho, cuando hablamos de la Trinidad de las religiones, y que las religiones en definitiva son como una metáfora, digo esto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el caso del catolicismo, podríamos hablar de que si queremos desmetaforizar la Trinidad, podríamos ver que todo lo que existe en el universo es luz, sonido y forma. Entonces yo sí quiero hablar del universo, puedo hablar desde la luz, puedo hablar desde el sonido o puedo hablar desde la geometría, que es la forma, ¿no? Entonces, literalmente se puede explicar cómo funciona el humano, cómo funciona la realidad, cómo funciona todo lo que hay desde el sonido, desde la vibración, desde la frecuencia. De hecho, yo al dedicarme a la música y al haber estudiado armonía, digo, composición, que es el lenguaje de la música, utilizo mucho los términos del sonido para poder explicar muchas cosas, digo, de cómo funciona la energía, ¿no? De cómo se mueve la energía. Entonces la Trinidad está absolutamente en todo, en todo, en todo. Nuestras emociones son trinas, ¿no? Y como decía hace un rato, las emociones las sanamos cuando se equilibran, ¿no? Que es cuando las puedo expresar de una manera sana. Si una emoción no vibra dentro de la frecuencia del amor, automáticamente el universo, el alma, Dios, como cada uno quiera creerlo, te la devuelve para que la transmutes en amor, ¿no? Porque el universo es 100% ecológico. ¿Qué debemos de Sí. entender por el alma? ¿Qué es el alma? Mucho se habla, mucho se asegura, pero en la mayoría de ocasiones siempre tenemos una respuesta, pero de parte de las religiones. Desde tu punto de vista y con esto que conociste en esta experiencia, ¿para ti qué es el alma? De hecho, es una muy buena pregunta, porque cuando a mí vos arrancaste a preguntarme quién soy, ¿no? Y cuando me hacen esa pregunta directamente siempre respondo lo mismo, todavía lo estoy descubriendo, ¿no? Porque realmente no sé quién soy. Ese no sé quién soy es que todavía no conozco en profundidad a mi alma, desde esta realidad, ¿no? El alma, básicamente podemos hablar de espíritu, de alma y de cuerpo, ¿no? Ahí tenemos la Trinidad de nuevo, ¿no? Hay literaturas religiosas que le van a llamar espíritu al alma, y hay literaturas religiosas que le van a llamar alma al espíritu. Literalmente no son lo mismo. No es lo mismo el espíritu que el alma. Entonces, yo voy a hablar del símbolo que yo manejo, quiero decir, de lo que yo comprendo que es el espíritu y lo que yo comprendo que es el alma. Está claro que hay una literatura que lo va a llamar al revés, y está claro que va a haber literaturas que directamente entienden algo completamente distinto por lo que es el alma. Pero
Básicamente el espíritu, por lo menos desde lo que comprendí en el instante del infarto, el espíritu es esa partícula del universo que es Dios, es Dios. Por supuesto que todos provenimos de un espíritu distinto, pero digamos, Dios vendría a ser como un organismo. Tomemos la analogía del cuerpo humano, ¿no? Si Dios es como un cuerpo, cada espíritu es una célula o un átomo, si lo queremos ver así, de ese cuerpo, ¿no? Y que sabe, es consciente de que es el universo mismo. Ahora, esa partícula, digamos, del espíritu, en determinado momento, cuando decide el universo comenzar a expandirse, crea una especie de vehículo para poder comenzar a densificarse, ¿no? Supongamos que si el espíritu está en la dimensión infinito, ¿no? O llamemos la dimensión número 100, por supuesto que no podemos definir la cantidad de dimensiones, ¿no? Pero vamos a hacer un juego y pongamos que el espíritu es la dimensión número 100. Cuando quiere descender a la dimensión a la dimensión 99 para poder expandir al universo, quiero decir, ir hacia la oscuridad, ahí es cuando crea un vehículo que es lo que llamamos el alma. Y el alma es la que empieza a recorrer el organismo del universo mismo, ¿no? Cambiando de forma, cambiando de realidad y demás. Y por lo menos desde mi experiencia, cuando nosotros hablamos de nuestros hermanos mayores como los extraterrestres, por lo menos lo que yo comprendí en el instante del infarto es que los extraterrestres no son nuestros hermanos mayores. Nosotros tenemos más camino recorrido que los extraterrestres porque estamos en esta realidad tan densa. Quiero decir, hay un aspecto de mi alma que en este mismo instante está en un planeta de quinta dimensión. Y si yo estoy en la tercera dimensión, es porque mi alma está en la 100, en la 99, en la 88, en la 98, en la 97, en la 96, en la 95 y así hasta llegar a la cuarta dimensión. Y lo que yo comprendo es que, a diferencia de lo que plantean las religiones de la India y demás, yo no creo en la iluminación. No creo en la iluminación porque no creo en el fin. No creo en el fin del universo. Siento que el universo, lo que comprendí en el instante del infarto, es que el universo se está expandiendo y que la clave no es ir hacia la luz, sino ir hacia la oscuridad y en la oscuridad descubrir quiénes somos. ¿Qué quiero decir con descubrir quiénes somos? Podría decir hacer consciente al inconsciente, es descubrir quiénes somos. ¿Y qué es hacer consciente el inconsciente? Es traer cada vez más el alma a este cuerpo, despertar cada vez más la conciencia de quiénes somos verdaderamente. Por eso es que es tan difícil describir en palabras el alma, porque nosotros generalmente creemos que somos la personalidad y vivimos la vida creyendo que somos la personalidad. Y si creemos que somos la personalidad, ¿cómo no le vamos a tener miedo a la muerte? Si la personalidad en algún momento se va a morir, el cuerpo se va a morir, pero el alma sigue viva. Entonces, yo cuando tuve el infarto fui parte del alma. Sería injusto decir fui alma, porque la realidad que en el instante del infarto yo llegué a lo que aquí llamaríamos una conciencia de sexta dimensión, pero había una porción del alma de la cual soy parte, que era con la que yo estaba dialogando, que podríamos decir que era una 11ª dimensión, estaba en la dimensión número 11. Entonces, esa parte del alma con la que yo hablaba, para mí era alguien externo a mí, porque era una parte del alma tan lejana a mi vibración de sexta dimensión, que yo la veía como algo lejana. Ahora, si yo hablo de mi yo superior, estoy hablando de mi alma, del alma de la cual soy parte. Lo que pasa es que tenemos tanto yo superior como realidades y dimensiones haya. Por eso es que es tan difícil hablar del alma, y por eso es que es tan difícil hablar de los extraterrestres, porque en la mayoría de los casos, por lo menos de mi experiencia, no quiero decir que todos los contactados sean así, cada quien tendrá su experiencia y es tan importante y respetable como la mía, pero al menos desde mi experiencia, los extraterrestres con los que yo, o el extraterrestre con el que siempre he tenido contacto, ahora ya no tanto porque estoy concentrado en otras cosas, pero sí los primeros años después del infarto, es mi alma, pero es un alma de sexta dimensión. Entonces, por eso es que es tan difícil poner en palabras qué es el alma, porque
es una realidad infinita. Y esta realidad en la cual estamos habitando nosotros conscientemente es finita. Entonces es muy difícil para nosotros describir algo Claro. infinito, como el alma, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? No se sabe exactamente el tiempo que estuve muerto clínicamente porque los médicos, yo estaba en una fiesta que generalmente hay muchos chicos que con estas pastillas lamentablemente son veneno puro estas pastillas y entonces hay muchos chicos que suelen tener o infartos o se descompensan tanto en estas fiestas con estas pastillas que hay ambulancias y hay médicos siempre preparados para la ocasión. Cuando yo tuve el infarto, claramente la fiesta se detuvo, fue todo un caos, según me cuentan, porque yo quedé ahí tirado en el piso, vienen los médicos y me hacen no me acuerdo el nombre de eso que me hacen en el pecho, pero sí, la resucitación. Y entonces no saben cuándo fue que tuve el infarto, sí saben cuándo volví al cuerpo, cuándo volví a despertar dentro del cuerpo, pero los médicos me dicen, después ya internado y todos los médicos me dicen que más de un minuto no puedo haber estado muerto porque si no deja de llegar irrigación al cerebro y que eso genera unas secuelas que las personas que vuelven después de haber estado más de un minuto vuelven con secuelas muy graves. Y la realidad es que yo creo que entré en el plano del milagro también, entonces creo que puedo haber estado más de un minuto, pero la realidad es que eso es desde este plano, no Claro, importa sí. cuánto tiempo estuve muerto, porque viví la eternidad. Literalmente viví la eternidad. De hecho, no me alcanzaría el tiempo de esta vida para poner en palabras todo lo que viví en ese instante del infarto. Tiempo de nosotros sería entonces como un minuto, más o menos. En esa otra realidad donde tú te encontrabas, ¿fue más tiempo? ¿Tú como cuánto quizá le pudieras calcular? No, porque no se puede calcular el tiempo porque justamente entré en un plano donde no hay tiempo y no hay espacio. Literalmente no había espacio, por ejemplo, no es que había paredes, no es que era un campo con un horizonte infinito. No había espacio y no había tiempo, pero a lo que voy con eso, por eso hice al principio la analogía de lo del sueño, que la conciencia se expande, porque cuando mi conciencia se expande luego de que traspaso el astral, luego de que acepto que había desencarnado y demás, eso que conté al principio, entré en un plano donde yo comprendía que la realidad era esa, no esta vida que estoy viviendo ahora que es Lucas, ¿se entiende? Y que esta vida, esta realidad que nosotros vivimos, no existe. Y eso es lo loco de todo esto, que esta realidad no existe. Y uno, como humano, diría, pero ¿cómo no existe? Si me duele no llegar a fin de mes con el dinero, si me duele que me rompan el corazón, si el frío me hace sentir mal, si el calor me agobia, ¿cómo que no existe? Claro, en esta realidad sí existe, pero es como una especie de holograma. Literalmente no. Por eso es que hay gente que dice que el tiempo no existe. Y es un error, porque claro que por supuesto que a nivel álmico el tiempo no existe. Pero en esta realidad sí que existe, porque si no llegamos tarde a todos lados. O sea, si vivimos sin tiempo en esta realidad, no podemos vivir en esta realidad. Es como eso de decir, hay gente que empieza a expandir tanto su conciencia que empieza a decir que somos uno, ¿no? Todos somos uno, todos somos uno. Sí, es verdad que todos somos uno, a nivel álmico, pero en esta realidad no somos uno. Aquí estamos separados, porque si todos fuésemos uno, entonces dame tu dinero. Porque si somos uno, tu dinero es mi dinero. Si somos uno, invítame me voy a tu casa y me quedo con tu casa y me como toda la comida, porque tu casa y tu comida es mi casa y mi comida. No es así, digo. Pero bueno, yo comprendí en el instante del infarto que esta realidad no existe y a la vez existe. Y eso es lo que hablaba hace un rato de la Trinidad y el hecho de poder convivir en equilibrio con dos realidades que son opuestas, ¿no? Porque cuando uno empieza a expandir la conciencia y a traer cada vez más alma al cuerpo, empieza a sospechar, y vos lo debes saber bien, Johanan, con toda la gente que con la que has charlado y con todo tu proceso interno y demás, que cuando uno empieza a expandir la conciencia, empieza a habitar realidades mucho más profundas, en donde realmente ya el tiempo empieza a ser un poco subjetivo. Y debes haber conocido gente que incluso ya le es subjetivo el espacio incluso. Entonces, eso digo, es como lo complejo de
de poder medir el tiempo que estuve en esa otra realidad, porque entré en un plano donde no había tiempo, literalmente. Y cuando hablé recién de lo del minuto, yo dije un minuto, conté la experiencia de lo de los médicos, para que entiendan lo que dicen los médicos, digo, lo que está en mi informe clínico, que se cree que es hasta un minuto, algo así. Pero yo creo que también entré en un plano donde realmente la materia también se puede alterar. Por eso por ahí, desde este plano, por ahí estuve más tiempo que un minuto. Además, si me pongo a pensar en la fiesta y cómo era, yo no sé si los médicos, la ambulancia, en un minuto, desde que le avisaron a la ambulancia que había un chico muerto en el piso, la ambulancia vinieron corriendo inmediatamente con toda la ambulancia y que no sé qué, yo no sé si tardaron un minuto, por ahí tardaron más. ¿Cómo regresas? Al principio nos decías de que te dijeron, o ese ser con el que tú te acompañó durante todo este proceso te dijo, tú ya no puedes regresar, esto ya se acabó. Pero ¿en qué momento regresas? Bueno, en el instante que pasa eso, que este ser que se me había presentado como Dios y que no era un ser físico, digo, no lo veía, pero estaba en todos lados, no me cabía ninguna duda que era Dios, porque estaba en todo, digo, incluso estaba en mí. Y era como que en esa realidad, que era el astral, yo sabía que se hacía su voluntad, porque se sabe en ese instante. Y lo que sucede es que cuando yo le pedía devolver, me decía que no, le pedía devolver, me decía que no. Cuando yo acepto que ya no volvía, cuando me entrego a la muerte, cuando me entrego completamente, ahí es cuando se me expande la conciencia y empiezo a dialogar con este ser que soy yo mismo y comprendo que Dios soy yo. Pero de pronto todas las conversaciones vuelven a converger en una, y es como que vuelvo a estar en ese plano astral en donde vuelvo a comprender que soy Lucas y yo ya estoy parado en Lucas, y ahí de a una sola conversación a la vez, ya no más infinitas, ahí me dice que volví al cuerpo. Pero no es que me lo dice de manera autoritaria. En el instante previo, donde todas eran infinitas conversaciones, yo ya sabía que volvía y comprendía que lo que viví del infarto era una programación álmica para comprender muchas cosas, porque tienen que ver con mi vida, con, bueno, lo que sea, pero ya cuando viví lo de las infinitas conversaciones al unísono, yo ya sabía que volvía y sabía que lo que viví del infarto fue destino, fue programación álmica, como cada uno lo quiera llamar. Y cuando decido volver al cuerpo, no me sucedió lo que mucha gente que tuvo un infarto cuenta, de que ve su cuerpo desde arriba. No me pasó eso. De repente abrí los ojos en el cuerpo y yo seguía siendo el mismo, porque cuando estaba en el cuerpo, cuando vuelvo al cuerpo, seguía hablando con esta conciencia que soy yo mismo, de la misma manera que un instante antes, pero no de cuando estaba hablando infinitas conversaciones, sino de cuando todas las conversaciones vuelven a converger en una, y de repente me dice ciertas cosas y de repente abro los ojos adentro del cuerpo y seguía dialogando con este ser. Por supuesto que yo seguía dialogando, yo me sentía perfecto, estaba genial, los médicos no opinaban lo mismo porque tenía todos mis valores completamente torcidos, digo, mis latidos del corazón, las uñas azules, no sé cómo sería mi cara, pero parece que la gente que me vio producía bastante miedo mi cara, era como cadavérica. Pero bueno, más o menos eso es la historia, ¿no? Claro. ¿Te dieron permiso? ¿Permiso en qué sentido? ¿De regresar? Cuando tuve esta experiencia no hubo nadie que me juzgue. Siempre se trató del alma de la cual soy parte, hablando conmigo y con mi personalidad, quiero decir, ¿no? Sí. Y no hubo un juicio. Sí, apenas tuve el infarto, en este plano que contaba recién del astral, que yo le pedía devolver, ahí había una especie de juicio que me decía como que yo había desaprovechado mi sensibilidad y que yo no había sido quien era verdaderamente, como que yo nunca actuaba desde mi sentir, y que por eso, bueno, ya está, había terminado mi encarnación. Fue más largo que esto, ¿no? Pero cuando trasciendo el astral y entro en ese todo que es la nada, la eternidad, ya deja de haber un juicio hacia mí. Cuando vuelvo, era la alma misma que quería volver a seguir continuando con esta experiencia que es Lucas. No era alguien que me dijo, podés volver, vuelve y ahora volvé con la misión de salvar al planeta. No me sucedió nada de eso.
volví para continuar con mi vida, que continuar mi vida quiere decir todo lo que vengo a dar al mundo y todo lo que vengo a recibir del mundo, todo lo que vengo a aprender del mundo, ¿no? Por eso digo, cuento toda mi experiencia porque también sé que difiere mucho de lo que mucha gente vivió. También entiendo que la mayoría de la gente que ha tenido estas experiencias está muy atravesado por una ideología también, una ideología religiosa y cultural, ¿no? Yo comprendí, por ejemplo, que los ángeles no existen. Los ángeles son conciencias y hay una parte de mi alma que es lo que aquí llamamos ángel, ¿no? De hecho, este ser con el que yo hablaba, las infinitas conversaciones al unísono, es lo que aquí se llama el ángel de la guarda de cada uno. Pero yo comprendí que es la misma alma de la cual yo soy parte. De hecho, hay gente que yo he escuchado que han entrevistado al mismo tiempo que me han entrevistado a mí y que estábamos hablando los dos sobre el momento del infarto. Y por ejemplo, una persona contaba de que vio al ángel con sus alas de plumas y que era rubio de ojos verdes. No sé, yo me pregunto, ¿para qué un ángel necesitaría alas, no? Si vive en una realidad en la cual no necesita volar. Por eso digo, me parece que vuelvo a lo mismo, la verdad desde esta realidad es imposible de conocerla en su totalidad, y yo creo que somos ricos si nos atrevemos a escuchar las distintas verdades, incluso esta, la del ángel que contaba, por ejemplo, esta persona, de lo de las plumas y demás, y ver qué hacemos con eso, y tratar de tomar todas las verdades y tratar de ir armando el rompecabezas de la gran verdad, ¿no? Con Así todas las es. pequeñas verdades. Al momento que tú regresas, al momento que sientes esa sensación, por llamarlo de alguna manera, de que ibas a regresar, ¿en algún punto te dieron algún trabajo en específico por realizar al momento que tú regresaras acá? Sí, y que tiene que ver con mi plan álmico, quiero decir, con mi camino de vida, ¿no? Sí, comprendí en ese instante que vuelvo a lo mismo, no me interesa hablar de futurología ni de extraterrestres, en tanto que no quiero que crean en mí, quiero que cada uno crea en sí mismos. Y a veces cuando yo hablaba de extraterrestres, inevitablemente la gente terminaba creyendo en mí porque ellos no habían vivido experiencias con extraterrestres. Entonces ahí me empecé a cuestionar todo. Y digo, sí comprendí parte del proceso que está realizando la Tierra y muchas cosas que muchas veces se hablan, y entiendo que mi camino álmico, al igual que el de millones de almas que están encarnadas, estamos trabajando para el despertar de la conciencia, ¿no? Para ser consciente al inconsciente, para ayudarnos a compartir el hecho de comprender que la espiritualidad no es ni más ni menos que ser sincero con uno mismo. Ahora, ¿cómo voy a ser sincero conmigo mismo si no sé quién soy? Si no soy una persona que intenta descubrir quién soy verdaderamente. Entonces, digo, sí, por supuesto que comprendí parte de mi plan álmico, y digo parte de mi plan álmico porque es imposible conocer el plan álmico completo, no podría vivir del miedo que me generaría saber todo mi plan álmico, ¿no? Imagínate que si mañana, si yo en unos años vivo alguna experiencia dolorosa, porque la tengo que vivir, ahora en este instante no podría estar viviendo de la ansiedad que me generaría saber que en algún momento voy a vivir esa experiencia, quiero decir. Por eso también aquí vivimos de manera desconectada, ¿no? Desconectada del ser que somos. Insisto en que no quiero caer en el hecho Claro, sí. de decir tengo una misión, porque me parece que es injusto, ¿viste? Cuando uno es injusto para las demás personas, para las demás almas encarnadas, cuando alguien se atribuye la misión de salvar el planeta, el famoso plan cósmico y demás, en definitiva, yo creo que se está generando un pseudo cielo del catolicismo, ¿no? Como pareciera que si seguís el plan cósmico o si me seguís a mí, vas a salvar a tu alma, y si no, no. Entonces, soy muy respetuoso con hablar de esos temas. Por eso quiero decir, ¿no? Por supuesto que todos tenemos un plan álmico, todos tenemos una misión, pero creo que nuestro derecho es conocerla el día que desencarnemos, que miremos toda nuestra encarnación y digamos, ok, hice mi trabajo. Así es, lo que te ¿No? correspondía hacer, lo hiciste. ¿Por qué consideras que le tenemos tanto miedo a la muerte? Yo creo que le tenemos mucho miedo a la muerte porque sabemos poco de la vida. Como hablaba hace un rato de la Trinidad,
para saber de la muerte hay que saber de la vida y el equilibrio entre estas dos energías que aparentemente son opuestas. Si hay una persona que no realiza introspección en su vida, realmente no se pregunta quién es, y una persona cree que es la personalidad, cree que todo lo que hay es este cuerpo y esta vida terrenal, es inevitable tenerle miedo a la muerte. Ahora, yo no le tengo miedo a la muerte, porque sé que la muerte no existe, pero también es cierto que mientras voy viviendo esta vida, me pasa de que me voy apegando a ciertos proyectos, a ciertas cosas. Por ejemplo, yo estoy en pareja y con mi mujer, la verdad que la amo tanto, me he acoplado tanto a ella que en cierto sentido me he apegado y trabajo mucho en el desapego, en ser completo individualmente, pero realmente estoy muy apegado a ella. De repente nos estamos construyendo la casa en el lugar que soñamos, con el terreno que soñamos, con la huerta, con la naturaleza, con todo esto. Y el otro día me pasó de que estaba volando desde Brasil a Argentina, venía de dar una conferencia allá y viví una turbulencia como nunca había vivido en mi vida, como nunca había vivido en mi vida, ¿eh? Literalmente el avión tenía esos baches de que cae como medio en picada 2-3 segundos, pero esos 2-3 segundos de que el avión cae en picada son terribles. Y terminé cerrando la ventana porque miraba cómo se movía el ala y decía, en cualquier momento el ala sale volando. La gente lloraba también, fue terrible. Y en ese instante me cagué de miedo. Tuve un miedo terrible, un miedo a morir. Y digo, ¿cómo puede ser que yo tenga miedo a morir si sé que la muerte no existe? Y me di cuenta que no es que le tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a abandonar los proyectos de los cuales estoy tan apegado. Tengo miedo a dejar a mi mujer sola y que sufra, ¿no? Entonces eso también me generaba un miedo a la muerte. Yo creo que por ahí viene un poco, ¿no? el miedo a la muerte, pero yo creo que las personas que realizan introspección en su vida, como hablaba lo mismo, yo creo que la vida es vivir mitad hacia afuera, mitad hacia adentro, ¿no? Siempre la trinidad, el equilibrio entre las dos energías opuestas. Si vivís mitad hacia afuera y mitad hacia adentro, yo creo que vas a ser una persona que cada vez le vas a tener menos miedo a la muerte, porque vas a ser una persona que vas a entrar en contacto con tu infinitud. De todo esto que nos has hablado, Lucas Cervetti, lo podemos también encontrar en tu libro, La Luz de la Conciencia. Sí, absolutamente, se puede encontrar en La Luz de la Conciencia, es un libro que está en todas las librerías mexicanas, asimismo el audiolibro está en Spotify, en YouTube y demás, también en librerías de Latinoamérica. En cada capítulo es una temática distinta, ¿no? Así que un poco voy hablando de todo eso. También pueden encontrar toda la música que hago en Spotify. En mi página lucascervetti.com están los links. ¿Algún lugar donde la gente pueda entrar en comunicación contigo, enterarse de tus actividades? ¿Dónde? En Instagram, @lucas.cervetti, y en Facebook también, @lucas.cervetti. Cervetti es con C, B corta y doble T. Y si no saben cómo escriben, lo ponen en Google, que les van a aparecer todos los links y les va a corregir mi apellido y demás. Así que eso sí. Y de verdad que muchas gracias por haber estado acá esta noche. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos conectados, claro que sí. Perfecto, Lucas, te mando un fuerte abrazo y ahí nos mantenemos en contacto. Los invito para que ustedes se suscriban al canal de La Insólita Podcast en @podcastinsólita en YouTube. En Spotify usted nos encuentra como Insólita Experiencia. Y en cada una de las plataformas de podcast, ahí encontrará La Insólita. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos aquí en una nueva entrega. Hasta entonces. Tomé una pastilla de éxtasis, no tenía experiencia, había tomado un poco de alcohol y la pastilla de éxtasis básicamente deshidrata, el alcohol conjuntamente con el alcohol sobre todo, y la deshidratación me produjo un infarto y bueno, al salir del cuerpo viví una experiencia que entré en el todo, en la nada al mismo tiempo.
Cuando desencarno, bueno, primero al principio entré en lo que llamamos aquí el plano astral, que yo seguía siendo Lucas, seguía sintiendo de la misma manera que siento, seguía pensando como pienso, seguía siendo Lucas, solamente que ya no tenía un cuerpo, no tenía sentidos físicos, no escuchaba, no veía, ya no estaba en el cuerpo, pero seguía siendo Lucas. Y en el momento que acepto que ya está, que desencarnaba, que no podía volver, porque este ser que se me había presentado como Dios me dice que bueno, que había desencarnado y que ya no podía volver, en el momento que acepto, me sucede esto de que la conciencia se expande a un punto de que empiezo a hablar infinitas conversaciones con este ser, y en cada una de las conversaciones me hablaba de distintas temáticas.